V de Vendetta es una película que sigue las desventuras de V, un anarquista que quiere liberar la sociedad del Estado que nos roba la mitad de nuestros ingresos mediante los impuestos. Aunque V sea el protagonista, la película está hecha bajo la perspectiva de Ivy, que es una chica que V encerró por un año para protegerla, y que al final se enamoran de forma bastante homosexual. Además de V y Ivy hay otros personajes, como el detective, que no aporta nada en la historia realmente y su único objetivo es buscar a V. Aunque al final, no lo encuentra y V le dice toda la información directamente. Además está el dictador, que es un villano muy caricaturesco. El primer problema con la película son los personajes, lo que contrasta mucho con otros trabajos del mismo autor. Muchos de sus anteriores cómics tenían personajes muy complejos y la mayoría poseían una moralidad gris. Al contrario de V de Vergüenza, en donde la moralidad es muy obvia y el mal y el bien están muy marcados. Solo hay que comparar Ozymandias con el dictador de Londres. Mientras que el primero, a pesar de que hizo cosas cuestionables, su objetivo era correcto y logró acabar con las guerras. Al final del día, al espectador queda la decisión si está a favor de las acciones de Ozymandias o no, y este personaje queda como un caso del fin justifica los medios. En contraste, el dictador no tiene características destacables. Es un dictador porque sí y nunca la película intenta ver su punto de vista. Y es imposible empatizar con él por esa razón. Incluso si obviamos su falta de motivos. Como personaje no se sostiene, cada escena que lo vemos está gritándole a gente que no se lo merece. Como villano es un asco y aburrido en todos los sentidos. Literalmente se podría cambiar por el señor malito y la película sería mejor. De todas formas, el plan de B corta podría haber sido hecho mierda si el dictador revisaba los raíles debajo del edificio que el loco quería explotar. Sin embargo, aunque se lo recomendaron, el dictador hizo caso omiso a ese obvio problema, es decir, el dictador es terrible down. Se ha presentado otro informe en el que se sugiere que sería a través del metro, pese a que los túneles que circundaban el Parlamento están todos cerrados. Si de algo estoy seguro, Inspector Fish, es de que este gobierno no sobrevivirá si tiene que guiarse por sus presentimientos. La dictadura que se presenta en la película es bastante aburrida debido a que no presenta ninguna característica que la diferencie de miles de otras distopías existentes. Es bastante parecida a otras distopías clásicas, como lo puede ser 1984, pero difiere en un punto clave. Mientras que en 1984 conocíamos las razones e ideología de los censores, en V de Vendetta nunca podemos ver las razones del líder y de los personajes malvados. Esto no solo afecta su calidad como personaje y haga que estén mal escritos, sino que también afecta el world building de la obra, que por cierto, está hecho mierda. Al ser una dictadura tan genérica y que los personajes nunca la justifiquen, hace que sea muy aburrida y que no sobresalga en ningún aspecto. También hay varios fallos argumentales y muchas cosas se quedan al aire sin explicar. A medida de que la reseña avance, voy a ir exponiendo estos errores, pero sin ir más lejos, en el final vemos como todas las personas deciden rebelarse con una máscara de B corta. Sin embargo, la película nunca decide explicar cosas básicas como ¿por qué los ciudadanos decidieron dar su vida por alguien como B corta? Pero Alf, es que B corta se volvió un símbolo de justicia y su discurso los conmovió a todos. Mal. El único discurso que da B corta a los ciudadanos es el del principio de la película, y es muy simple y corto, de hecho dura como 3 minutos. Y lo único que dice es que esperen el 5 de noviembre, que es la fecha cuando B corta decide explotar el Big Ben. Este es el único contacto que podríamos ver entre B corta y los ciudadanos. Además de esto, a ojos de la sociedad, B corta lo único que hizo fue destruir un par de edificios y matar a gente inocente como los policías esos que B corta mató y solo estaban haciendo su trabajo. Veo muy difícil que toda la ciudad decida arriesgar su vida por alguien así, y que la película no se moleste en explicarlo refuerza mi punto de lo incoherente que es. De hecho, todas las personas habrían muerto si el militar facho ese no hubiera esperado órdenes del líder, o si Creedy no hubiera traicionado al dictador. Mi final alternativo es uno en donde todos los ciudadanos mueren por culpa de B corta. De hecho, en vez de poner la subtrama del detective, o la subtrama de la lesbiana, podrían haber explicado estos puntos, podrían haber, por ejemplo, mostrado por qué el líder considera que lo que hace es correcto, o cómo los ciudadanos le perdieron el miedo al gobierno. Pero esta película, como se lo imaginan, también sufre de problemas de tiempo. Tardan mucho tiempo en subtramas que no aportan nada a la trama principal y son bastante aburridas. Como la del detective, que como mencioné, podría haber sido cortada completamente y la película sería la misma. Porque el detective no aporta nada y todo lo descubre es lo que le cuenta B corta.
Lo mismo ocurre con la subtrama de la lesbiana, el único punto por el que existe es para reforzar la idea de que el gobierno es malo, pero simplemente se siente muy redundante. Ya habíamos visto lo malo que es el gobierno y toda esta parte solo se siente como victimización barata a un personaje que no conocemos. Si el dictador no tenía ninguna característica positiva, V corta no tiene ninguna característica negativa. Él es un Gary Stu en toda regla. Es inteligente, carismático, fuerte, culto, etc. En ningún momento la película le reprocha nada, incluso aunque llega a torturar y arruinarle la vida a Ivy. En la primera escena de la película, B corta le decide mostrarle a Ivy cómo él explota un edificio. Cuando el gobierno ve que Ivy estuvo en la explosión de ese edificio deciden ir a arrestarla. Sin embargo, V corta la salva y la aísla del mundo en su casa por un año. Cuando Ivy decide escapar, V corta la agarra y le hace creer que el gobierno opresor la secuestró y la tortura por varios días seguidos con la excusa de hacerla fuerte. Por mera lógica Ivy debería estar enojada con V corta, ¿no? Pero de hecho, no lo está, se disculpa varias veces con él. Pido disculpas por mi comportamiento. Mientras V corta en ningún momento se disculpa por aislarla y torturarla. Todo el sufrimiento que le pasa a Ivy es culpa de B corta por haberle mostrado cómo explota los edificios esos. Lo peor es que después de que B corta le torture, Ivy se enamora de él y tienen un pseudo romance. ¿Ivy tiene síndrome de Estocolmo o qué mierda? La moraleja de esta película acaso es que si te enamoras de alguien, tienes que secuestrarlo y torturarlo para que te ame de vuelta. Sinceramente toda esta relación es forzadísima como la mierda. Los personajes en un principio sí se nota cierto cariño entre los dos, pero nunca se muestra ninguna clase de amor entre los dos hasta esta parte, que literalmente sale de la nada. Incluso considerando que se enamoraron desde el principio. Porque Ivy había traicionado a B corta en ese momento. Ella no muestra resentimiento por toda la tortura que B corta le hizo pasar. No sé vieja, parece que la relación la pusieron a último momento porque no veo que encaje con el resto de la película, la relación de estos dos no parecía ir a una relación romántica en ningún momento. Y si se enamoraron desde el principio, se me hace raro que Ivy decida traicionar al amor de su vida. En fin, el plan de V corta es vengarse de lo que le hicieron varios años atrás. Fuego nórdico, un partido político, lo secuestro y lo uso como conejo de indias por varios años porque estaban creando un virus que pudiera poner el miedo en la sociedad y así asegurar la victoria de su partido. Los experimentos que le hacen le dan a V corta habilidades sobrehumanas. Hay algo que no queda muy claro, ¿no? ¿Por qué unos experimentos que intentan crear un virus y matar gente dan como resultado una persona con habilidades sobrehumanas? Nunca lo explican realmente. El punto es que vengarse es su objetivo, pero no parece afectarle mucho. Sabemos por la película que podría haber matado a todas esas personas de las que quería vengarse, que son como 5, en un par de días. Sin embargo, él decide extender su plan un año para realizar una revolución anarquista mientras. Como había hablado antes, esta película tiene mucha mierda política por en medio. Y V corta es el que más representa esto, se siente como si él fuera solo una paja para los anarquistas y que se sientan como él, lo que es bastante triste. Y no encaja una mierda de autoinserción en una película que en teoría quiere ser seria y tratar temas reales. Also, hay una contradicción que el personaje se muestre como inteligente y a la vez sea anarquista, porque como todos sabemos los anarquistas son redowns. Como V corta está overpowered no hay ningún tipo de tensión en la película porque sabemos que hagan lo que hagan V corta va a hacerlos mierda. En un momento podrían haberlo cagado simplemente fijándose en los raíles que estaban debajo del Big Ben, pero los enemigos son simplemente downs. De todas formas, en la película en ningún momento hay tensión. La única parte que se podría considerar que la hay es cuando V corta secuestra a Ivy, pero eso es tensión falsa, es literalmente un bait, porque Ivy estuvo totalmente a salvo en todo momento. Hay algunas muertes en la película, pero todos los que mueren son personajes sin relevancia. Ivy como personaje es bastante aburrido también. De hecho es bastante pasivo, considerando que la mitad de la película está encerrada y aislada por V corta. Hay pocas cosas que ella hace realmente importantes, todas ellas pudieron ser hechas por cualquier otro personaje del cast como el propio V corta. Y aunque tenga poca participación, aún así se las arregla para ser un personaje inconsistente. Ella traiciona a V corta en un momento de la película para poder escapar de él. Sin embargo 20 minutos después cuando V corta la secuestra y le hace creer que es el gobierno, ella se niega a traicionar a V corta, aunque muera si no lo hace. Alguien se dirige hacia aquí y quiere matarle.
¿Cómo dices? Le cuento esto porque quiero que me conceda protección o amnistía. No tengo nada que ver con lo del Old Bailey. Cometí un terrible error en la Torre Jordan, pero creo que esta acción lo compensa. Mira, oye, todo lo que quieren es algo de información. Diles algo, lo que sea. Gracias. Pero prefiero morir tras las dependencias químicas. Pudiste haberle puesto fin, Ivy. Pudiste rendirte, pero no lo hiciste. ¿Por qué? ¡Déjame en paz! Esto resulta en una contradicción de personaje que nunca es explicada. Como sea, después de estar encerrada y ser torturada por varios días, ella tiene una transformación. Según la película, ella se vuelve más fuerte, pero realmente nunca vemos ese cambio e Ivy se queda como un personaje plano. En el final, Ivy solo aprieta una palanca que podría haber sido apretada por V corta. De hecho, hablemos del final. En esta escena un montón de negros empiezan a dispararle y V corta después se levanta y los mata a todos. Según la historia es porque él se puso un pedazo de metal para protegerse de las balas. Pero aún considerando esto, la escena no tiene sentido. ¿Cómo verga B se mantuvo parado cuando todos los negros le estaban disparando? Por lógica se debería haber caído por toda la fuerza provocada por las balas. La única forma que eso sería posible es que los experimentos le hayan dado super fuerza, pero nunca se nos dice eso. Según la doctora B corta ganó reflejos sobrehumanos, nunca se menciona la superfuerza ni nada de eso. Además, después en la historia se menciona que B corta recibió varias balas en ese momento, así que... ¿cómo verga pudo moverse tan rápido con balas metidas en el cuerpo, desangrándose, y con un trozo de metal? Hay otros personajes, pero no son tan importantes, como es el detective. El detective participa en una subtrama de la película. Simplemente investiga a B corta, al final no descubre mucho porque él mismo B corta le explica toda la historia. Lo que se me hace raro es que el dictador le dijo claramente que investigar sobre los experimentos, que le dieron a B corta reflejos sobrehumanos, sería considerado traición y lo podrían matar por eso. Sin embargo, el detective sigue investigando esos temas. ¿Cómo el dictador no comprobó si el detective estaba investigando eso? ¿Por qué no lo hizo? Es bastante raro considerando que solo tendría que haber visto el historial de su computadora o poner un micrófono en su oficina. De hecho, él puso cámaras y micrófonos a otros personajes que él no confiaba, pero nunca hace lo mismo con el detective. Que el terrorista parece conocer nuestro sistema bastante a fondo, inspector. El líder sospecha que puede haber un informador. ¿Me está diciendo que estoy bajo vigilancia, señor Creedy? Además de eso, el personaje de por sí es muy aburrido por no tener mucha personalidad. No tiene carisma ni ningún rasgo distintivo que lo haga diferenciarse, como personaje es aburrido y no aporta nada a la trama, considerando que su investigación no le llevó a nada y todo lo que sabe se lo contó B corta. Supongo que la única razón por la que el personaje existe es para que la película se alargue. El resto de personajes casi no tienen importancia en la historia, como el presentador de televisión, que a pesar de no tener casi personalidad ni relevancia, él es inconsistente también como Ivy. Él, en una parte de la película, nos cuenta que él tiene miedo de salir del armario porque el gobierno le quitaría la casa, sin embargo después él se burla en su programa de televisión del dictador. De hecho, actúa bastante prepotente diciendo que el dictador no le va a hacer nada porque es un presentador de televisión. Ese vienen a por ti. Te diré qué va a pasar. Tendré que disculparme, presentar un rollo de maratón para recaudar dinero y nuestro share subirá como la espuma. Todo irá bien. Confía en mí. Como quedamos. El personaje es prepotente y se siente por encima del gobierno, o le tiene miedo al gobierno y por eso no sale del armario. ¿Qué es? Una copia del Corán, siglo XIV. ¿Eres musulmán? No, soy presentador. ¿Por qué tienes ese libro? No es preciso ser musulmán para apreciar sus grabados y su conmovedora poesía. Como conclusión. ¿Esta película es mala? Sí. ¿Tiene algún aspecto positivo? No. Final rating for this is a broken marriage out of 10. Ahora posta, considero que esta película es muy mala y muy sobrevalorada. Puede parecer que la película hable de la libertad, pero solo superficialmente. Nunca se dan argumentos básicos y la película se mantiene en decir que la libertad es siempre algo bueno, y los que quieran limitarla son malvados unidimensionales. Cuando este tema es mucho más complejo que ese reduccionismo estúpido. Y por más que haya escenas que estén bien dirigidas, no sirve de nada si los temas, los personajes y la historia son una mierda. Igual que Matrix, considero esta película estilo sobre sustancia.
Y si hubiera sido honesta y simplemente intentaría entregar eso, la película cumpliría y sería bastante buena, pero el problema es que es muy deshonesta e intenta ser algo más complejo de lo que realmente es. Mi nota final es un 2,